Buenas noches, nuevamente bendiciones para todos. Vamos a compartir una palabra el día de hoy en el libro de los Jueces, en el capítulo 7. Hay una historia bastante interesante allí que empieza desde el capítulo 6, el llamamiento de Gedeón. Gedeón, un hombre que fue llamado por Dios como juez de Israel. Vamos a compartir el mensaje de hoy en el capítulo 7. Vamos a estar leyendo desde el verso 13 y hasta el verso 15. Y dice así: Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: He aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: Esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo: Levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. He aquí la historia de Gedeón, del llamamiento de Gedeón. Hay un momento en la historia del pueblo de Israel, cuando se escribió esto, cuando estaban en la época de los jueces. Israel era gobernado por jueces, y llega este momento. Israel se había apartado de Dios, se había apartado de los caminos del Señor, y el Señor lo había entregado en manos de los madianitas por 7 años, dice la escritura aquí en el verso 1 del capítulo 6. Lo había entregado por los madianitas, y los madianitas los tenían dominados, los tenían contra el suelo, los tenían hecho añicos. Ellos eran maltratados por los madianitas en ese tiempo. En las cosechas, cuando sembraban, los madianitas se apersonaban allí junto con los amalecitas y toda aquella gente del oriente, y acababa con todo aquello. Se llevaban parte de la cosecha, y con todo lo que quedaba allí lo arrasaban y acababan con todo, y no le dejaba a la gente de Israel para comer, no le dejaba para el sustento. Y ellos hacían cuevas en los lugares, en algunas partes hacían ciudades fortificadas y todo eso para esconderse de los madianitas. Y en una oportunidad se le aparece el ángel de Jehová a este hombre llamado Gedeón, y mientras Gedeón sacudía el trigo para echarlo en el granero, en un lugar que tenía destinado ya esconder el trigo, e irse a esconder él también de los madianitas, porque venían los madianitas en ese momento. Y el ángel del Señor se le aparece y le dice a Gedeón: Gedeón, varón esforzado y valiente. Vea lo que le dice el ángel del Señor a Gedeón. Gedeón, varón esforzado y valiente. ¿Qué estaba haciendo Gedeón en el momento que el ángel lo llega a visitar? Gedeón estaba sacudiendo el trigo para meterlo en un lugar, esconder el trigo e irse a esconder también, porque él no quería pasar ese mal momento, podía perder hasta la vida en ese momento difícil. Allí Gedeón iba a esconderse, pero el ángel del Señor le dijo: Gedeón, varón esforzado y valiente. Eso mismo es lo que nos dice el Señor cuando nosotros tratamos de escondernos de Él, de huir de Él, y no queremos venir a la presencia del Señor, no queremos responder al llamado que nos hace el Señor. Entonces el Señor nos coloca, nos llama de una forma increíble y nos dice: mira, tú eres un hombre valiente, eres un hombre esforzado, y por tanto yo te estoy llamando. Pero nosotros seguimos apartándonos de Dios hasta que, llegado el momento, entendemos el llamado, y así como le ocurrió a este humilde siervo que está aquí, empezamos a
seguir el camino que Dios tiene para nosotros. Y bueno, Gedeón llega y comienza a tener la conversación con el ángel del Señor y le dice, ¿cómo Jehová tú estás con nosotros? Si estamos pasando por este mal momento, nos tienen acoquinados, nos tienen contra el suelo los madianitas, y tú dices que están con nosotros, que Dios está con nosotros, pero ¿dónde está ese Dios y esas maravillas que nos dicen nuestros padres que Dios hizo cuando sacó el pueblo de Egipto, de allá de ese lugar? ¿Dónde están esas maravillas que Dios hizo en ese momento? ¿Dónde está Dios en ese momento? Entonces aquel hombre empieza una serie de cosas allí, a hablar con el ángel y a ponerlo en el contexto de las situaciones y a requerir información de parte del ángel. Pero resulta y pasa que el ángel del Señor estaba siendo mensajero de parte de Dios para llamar a Gedeón en ese momento y darle la encomienda de salvar al pueblo de Israel en ese momento de los madianitas. Y Gedeón comienza a colocarle una serie de pruebas allí al ángel. Le dice: espérate un momento, espérate que yo vaya por mi ofrenda y te la traiga. Yo te voy a traer mi ofrenda. Y fue y cocinó, le hizo pan, le hizo un cordero, y unos panes sin levadura, y se los trajo al ángel del Señor. Y el ángel del Señor lo colocó, le dijo: colócalo allí en aquella piedra. Y hubo una serie de cosas allí. El ángel le muestra que sí es el Señor. Y aquel hombre, convencido de que el Señor había conversado, había hablado con el Señor, comienza a creer. He allí el secreto. Comenzar a creer en el Señor, comenzar a creer en nuestro Dios, comenzar a creer en las palabras, en las promesas, en lo que el Señor nos dice. Es allí el gran secreto. Gedeón comenzó a creer. Y Dios le dice: bueno, tienes que eliminar, tumbar ese altar que le tienen allí a Baal, y tumbar la imagen de acera también que tienen allí. Tienes que acabar con eso, con ese altar y esa imagen que le tienen de ahí de acera a Baal. Y aquel hombre llega y espera la noche para cumplir ese mandato del Señor, y elimina todo aquello y hace un altar a Jehová allí en aquel lugar. Sacrifica uno de los toros del papá, lo coloca y le hace sacrificio al Señor allí en ese lugar. Y dice la Escritura aquí en el libro de los Jueces, en el capítulo 6, voy a leer desde el verso 33 en el capítulo 6. Dice así: pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Fíjese lo que dice el verso 34. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. El espíritu de Dios vino sobre Gedeón. Cuando el espíritu de Dios llega a nuestras vidas, dice el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, verso 7, le dice a Timoteo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Empezó a Gedeón cuando Gedeón, el espíritu del Señor posa en Gedeón, el espíritu de Dios posa sobre Gedeón. Aquel hombre empieza a caminar y toca la trompeta y comienza a llamar gente, comienza a llamar personas, y logra reunir un ejército. Y aquel hombre allí en aquel lugar
preparando a la gente para la batalla, el Señor le dice: